Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión hablaremos de uno de los temas que más está preocupando a las juntas directivas y es el manejo de los conflictos de interés. Hablaremos de gobernanza, de gobierno corporativo y de la importancia que tiene hoy en las organizaciones. Y no puedo estar mejor acompañada que por una experta en el tema como es Ivette Martínez. Bienvenida, Ivette. Muchas gracias, Jimena. Un placer estar aquí contigo compartiendo este tema tan interesante y que considero que es de mucha realidad en el mundo de hoy. Tal cual, Ivette, no puedes estar más de acuerdo contigo. Pero antes que nada, voy a presentarte a toda la comunidad de nuestros suscriptores y suscriptoras para que te conozcan. Ivette Martínez es abogada licenciada magna cum laude en la Universidad de Panamá y posgrado en banca y Corporate Finance por la Universidad de Fordham en Nueva York, donde se trasladó entre 1995 y 1996 para regresar a su país natal posteriormente como senior en varias firmas de prestigio hasta regentar desde el año 2017 su propia firma boutique, desde la que da soporte a importantes operaciones de fusión y adquisición, seguro y reaseguro y asesoramiento en materia de telecomunicaciones y contratación pública. Así que, Ivette, vamos a aprovechar a full este espacio, agradecerte muchísimo la aceptación de esta propuesta y sobre todo partir de la base, ¿no?, de que Panamá es domicilio social de muchos holdings extranjeros cuya reglamentación suele favorecer invariablemente a los accionistas mayoritarios, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿qué cautelas recomiendas a los accionistas minoritarios de estructuras cuyo board ha decidido residenciar en Panamá a efectos de su optimización fiscal? Es decir, ¿existen como en España estos pactos parasociales privados? ¿O qué tratamiento tienen y qué fórmulas comprobadas de éxito recomiendas en su contenido para salvaguardar los intereses de estos accionistas minoritarios? Gracias, Jimena, por la pregunta. Cualquier accionista de una entidad que se constituye en Panamá, sea mayoritario o minoritario, tiene derechos básicos. Estos derechos pueden ser modificados si las partes así lo acuerdan al momento en que se constituye la empresa. Los derechos consisten principalmente en poder tomar decisiones relacionadas con el negocio, el derecho de voto, ¿no?, comúnmente conocido como el derecho de voto, y también recibir utilidades o dividendos de la empresa. Los accionistas minoritarios siempre tendrán el derecho de ser convocados cuando haya que deliberar las decisiones para el negocio. Y el minoritario puede optar por asistir o no, por votar a favor o en contra, y estará sujeto a lo que decida la mayoría, pero siempre debe ser tomado en cuenta para que la decisión de los accionistas sea válida. En cuanto a composición de los directorios, esto dependerá de lo que decidan los gestores de la empresa o los futuros accionistas. La representatividad de un accionista minoritario en el directorio puede basarse en diversos factores. El más común es vincular la participación con el porcentaje accionario que se tenga en la empresa y que está necesariamente ligado a su contribución de fondos. Por ejemplo, si tienes más de 10% de las acciones, tienes derecho a nombrar un director. Pero eso lo deciden los que conciben la idea del negocio o la empresa. Otro factor de índole estratégico consiste en determinar si el accionista minoritario, además de aportar capital, está en capacidad de aportar valor al negocio. Por ejemplo, un know-how específico o si tiene alianzas o sinergias con otras empresas. En la medida en que la empresa haya implementado un sistema de gobierno corporativo robusto, la situación de los accionistas minoritarios no debe considerarse como una desventaja en sí misma. Además, si no perdemos de vista que toda empresa es el reflejo de las ideas, las experiencias, las virtudes, los defectos de las personas que la conciben. Por eso entendemos que los conflictos que surjan a lo largo de la vida de la empresa requieren de un mecanismo eficiente que permita gestionarlos para que el negocio perdure. Y este mecanismo es implementar un sistema de gobierno corporativo fuerte y sólido, a través de políticas y acuerdos claros y transparentes sobre los derechos y obligaciones de los socios. Estos acuerdos accionistas son privados, como mencionabas, pero algunas estipulaciones deben incorporarse en el pacto constitutivo de la empresa para facilitar su ejecución y su cumplimiento, no solo entre los accionistas, sino también entre estos y la sociedad y además hacia los terceros. Estos acuerdos deben incluir qué decisiones están sujetas a mayoría simple, cuáles requieren una mayoría calificada que incluya necesariamente a los minoritarios,
Y otra recomendación es incorporar mecanismos alternos de resolución de disputas que eviten la posibilidad de litigios costosos y prolongados. Gracias, Ivette, muchísimas gracias y desde ese punto yo creo que es clave esta información para quienes sean accionistas minoritarios, las cautelas a tener en cuenta, ¿no? Y en ese punto, hablando de prevención de conflictos de interés en la sucesión generacional y hereditaria de empresas familiares, no faltan ejemplos de compañías caídas en la ruina tras la sucesión de sus fundadores, ¿no? Estas empresas familiares normalmente donde, digamos, sus descendientes van asumiendo esa función, ¿no? ¿Cuáles son, según tu experiencia, la clave o las claves para una sucesión pacífica? Sí, esta pregunta también pues es algo que vemos con frecuencia. Esta situación de conflictos de interés en sucesiones generacionales lamentablemente suele ser muy común y es la que puede afectar de forma muy importante la preservación y sostenibilidad de la empresa. Es clave incorporar diversidad en la composición de los directorios. Esta es una fórmula probada de éxito que promueve el intercambio de ideas, de puntos de vista contrastantes, retadores. Y la diversidad no solo en cuanto a género, sino también en edad. Es importante combinar la experiencia con la juventud, diversidad de culturas, etc. El rol de los directores independientes también en una junta directiva es sumamente importante. Una sucesión pacífica y exitosa requiere tiempo y esfuerzo, no se puede apresurar. Requiere planificación, un periodo adecuado de transición y acompañamiento. Sobre todo, que haya alineación de visión entre lo que se forjó en el pasado y lo que queremos alcanzar hacia el futuro. Realmente yo no le temo tanto al conflicto en un contexto de un directorio o de la empresa en sí. Le temo más a la disfuncionalidad, porque el conflicto no es necesariamente una señal de que todo anda mal, es solo cuestión de ventilar ese conflicto y tener una intención genuina de llegar a una solución. Pero en la disfuncionalidad no hay voluntad de abrirse ante otras opiniones distintas a la tuya. No se promueve la escucha y hay desconfianza. Por eso es que esta dinámica es corrosiva y dañina y debe evitarse a toda costa. Esto es lo que yo resumiría sobre cómo prevenir conflictos en temas de sucesión empresarial. En ese punto, Ivette, las sociedades panameñas y las de cualquier país, ¿no? Están altamente expuestas a esta interacción y atracción de inversores de elevado riesgo de blanqueo. Y el debate sobre cuya admisión o inadmisión por parte de los socios de la compañía receptora puede generar agudas desavenencias entre ellos. Ahora bien, con el paso de los años, imagino que puedes trasladarnos tus aprendices, ¿no? A desarrollar alguna especie de ojo clínico para dilucidar estas operaciones realmente problemáticas y las que posiblemente no lo sean tanto. Es decir, ¿qué mecanismos personales de arbitraje o mediación te ha dado la experiencia para desarrollar e invitar a la conciliación a las partes en este sentido? Sí, realmente esta pregunta también es sumamente interesante y acá en Panamá es un tema que vemos pues, diariamente, ¿no? Esa percepción que existe en las entidades panameñas. Y como tú bien mencionaste, este riesgo existe para cualquier vehículo corporativo que se utilice para llevar a cabo actividades de negocios en cualquier jurisdicción. Las sociedades panameñas están sujetas a una normativa cada vez más estricta en materia de prevención del blanqueo de capitales y también, como señalaste, las normas incluyen parámetros para detectar señales de alerta en ciertas operaciones que se salen del perfil particular del cliente o de la empresa. Entonces, yo diría que más que un ojo clínico, si nos colocamos en el contexto de qué debe hacer un directorio, este tiene la obligación de analizar si realmente existe un riesgo operativo o transaccional o si el problema surge, por ejemplo, porque no se llevan en orden los registros, las actas, los sustentos, pero en el fondo no hay intención de fraude o evidencia de ilicitud. Nuevamente, aquí se evidencia la importancia que tiene implementar un adecuado sistema de gobernanza en la organización. Cuando hay controles debidamente establecidos, los los riesgos que puedan surgir se detectan a tiempo y se pueden mitigar o resolver. Entonces, agregaría que más que mecanismos de arbitraje o mediación que implican que ya existe un problema,
Mi recomendación sería agotar un proceso exhaustivo de debida diligencia previo a recibir un activo o una inversión. Y en este proceso de debida diligencia todos los socios deben involucrarse, participar, estar informados, para que posteriormente no surjan conflictos cuando se den las situaciones. Muchísimas gracias, Ivette. En ese punto, digamos que la particular legislación de Panamá la hace muy atractiva, ¿no? Para que las navieras abanderen sus naves bajo esta jurisdicción, ¿no? Hoy en día, a su vez, el accionariado de estas compañías circula rápidamente y pasa de mano en mano a una velocidad vertiginosa, ¿no? Perdona. Recordemos que en el pico de la pandemia, la tenencia de crudo en tránsito llegó a ser considerado un pasivo, de forma que ese petróleo en nave, que normalmente se tradea como un activo, fue considerado una pérdida patrimonial, puesto que no había ningún puesto dispuesto a aceptarla por la caída en picado de la demanda. De nuevo, esto provocó que las acciones de las navieras residenciadas en Panamá tuviesen que circular y cambiar de manos rápidamente. ¿Qué estrategias de onboarding se han desarrollado durante la pandemia para instrumentar estas operaciones sin alterar la armonía entre los socios preexistentes, ¿no? Tan importante que es mantener este tema. Sin duda. Y en efecto, la industria marítima en Panamá ha sido uno de los motores de la economía de servicios desde hace décadas y la legislación panameña en materia de abanderamiento es mundialmente reconocida. Claro que la pandemia trajo repercusiones inesperadas en muchos sectores y todos nos preguntábamos qué hacer ante un escenario tan abrupto e incierto. Lo que pude observar de la experiencia en Panamá y con otros clientes extranjeros es que cuando los directorios están bien compenetrados, pueden maniobrar rápidamente en situaciones de crisis. Si el grupo que lidera la empresa tiene el componente esencial en toda relación, que es la confianza, podrán navegar la tormenta sabiendo que ninguno hará nada para comprometer el futuro de la empresa. Y el otro factor que promueve que los conflictos se minimicen es la transparencia y la comunicación efectiva. Por eso es que definitivamente que todas estas situaciones en donde la pandemia causó disrupciones en ciertos sectores causan conflictos en los socios y definitivamente nuevamente entra en juego el sistema de gobernanza que permite no solo evidenciar la existencia del conflicto, sino también buscar el mecanismo más adecuado y la persona más adecuada dentro de la organización para poder manejarlo, para poder gestionarlo y mitigar. Desde ese punto y un poco lo que hemos venido hablando e insistiendo, Ivette, en el tema del arbitraje, ¿no? Tu experiencia, digamos, en la Cámara Internacional de Comercio, ¿qué lecciones puedes compartirnos a raíz de tan importante rol que has tenido a nivel internacional, ¿no? Sí, gracias por esa pregunta. He tenido la oportunidad de participar como árbitro en tribunales unipersonales y colegiados ante centros de arbitrajes en Panamá. Y el arbitraje tiene la ventaja de ofrecer a las partes un conflicto, perdón, a las partes en conflicto una solución neutral que puede ser ejecutada en un plazo mucho más corto que si lo tuviera que decidir un tribunal. El arbitraje permite que la relación de negocios se mantenga mientras se dilucida el conflicto. Y esta preservación de valor no la genera el litigio ordinario que destruye la relación de negocios mientras se espera a una decisión que en Panamá por lo menos tomaría no menos de 3, 5, 7 años o más. En cuanto a lecciones aprendidas, destaco que a veces los clientes no quieren invertir el tiempo y los recursos necesarios para sentar las bases de la relación comercial de forma clara, porque consideran que es una pérdida de tiempo, prefieren arrancar su negocio rápido sin planificar. Y esto al final les pasará la factura, porque acuerdos débiles y con vacíos son un campo minado a la primera desavenencia. Bueno, me imagino que tendrás muchos casos que contar, ¿no? Desde ese punto, ¿no? E incluso desde tu experiencia en la prevención del conflicto societario en startups tecnológicas, ¿no? Los famosos unicornios que han surgido en Latinoamérica y que tanto auge han tenido, ¿no? ¿Es recomendable que el socio fundador siempre tenga el voto de calidad de los estatutos o recomiendas alguna otra opción? Esta pregunta me pareció muy interesante también y muy a tono con lo que estamos viviendo actualmente. Para evitar conflictos a futuro, es esencial que los gestores de la empresa dediquen tiempo razonable para planificar y definir las condiciones de la inversión. Las startups tecnológicas, por naturaleza, son proyectos sumamente dinámicos,
que necesitan aprovechar las condiciones de mercado que surgen de un momento a otro y esta velocidad a veces actúa en contra de la planificación. Mi recomendación es aplicar el siguiente menú, que también es válido para cualquier otro tipo de inversión o emprendimiento. En primer lugar, determinar el rol de cada socio en el proyecto. Esto incluye a qué se obliga el socio a lo largo de la vida de la startup, no solo a qué tiene derecho. En siguiente lugar, negociar un acuerdo de accionistas al momento de constituir el vehículo corporativo. El siguiente paso sería, o la siguiente recomendación sería evitar estructuras accionarias de 50-50, porque eso conduce inevitablemente a que haya un bloqueo en la toma de decisiones. Otra recomendación sería acordar qué decisiones deben aprobarse por mayoría y cuáles requieren la participación de los minoritarios. Obviamente, las decisiones más importantes, las que tienen que ver con la estructura, con los montos de inversión, con el objeto del negocio, esas siempre deben estar aprobadas por mayoría y hay otras en donde los minoritarios inevitablemente también deben participar para evitar conflictos posteriormente. También pudiera recomendar determinar o definir cómo se va a financiar el proyecto, si hay aportes de dos socios o será a través de financiación de terceros. Y por último, y no menos importante, someter los conflictos a medios alternos de resolución de disputas, conciliación, mediación o arbitraje dependiendo de las características del proyecto y de las condiciones particulares de los socios involucrados. Esto evitará litigios prolongados que acabarán sepultando el proyecto. Y finalmente, me parece que no hay una fórmula única que garantiza al socio fundador que controlará la empresa a través de su porcentaje accionario. Todo dependerá de la evolución de la propia empresa y cómo se enfrentan los diversos riesgos que surgirán a lo largo de su vida. Riesgos operacionales, riesgos de liquidez, de ajustarse a la regulación, riesgos de mercado y de clientes insatisfechos. Por eso es difícil implantar una única solución o una única fórmula que diga que el socio fundador siempre va a mantener un voto de calidad o un voto o un poder de veto, ¿no? Todo eso va a depender de cómo evoluciona la empresa a lo largo de su desempeño. Y finalmente, para acabar, Ivette, aunque no sea objeto propiamente de la charla, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre las particularidades legales de Panamá que puedas transmitirnos como insider, ¿no? Es decir, Panamá, por su particular geografía, fiscalidad y legislación mercantil, es bastante bisagra de muchas operaciones de tráfico internacional de mercancías y residenciamiento de holdings empresariales, ¿no? Es decir, ¿nos puedes comentar con más detalle cuáles son estos motivos y qué repercusiones tienen para cualquier abogado internacional que tenga que abordar puntos de conexión con Panamá, por ejemplo, elementos de extranjería, societarios, doble imposición, etcétera? Sí, te agradezco mucho esta pregunta porque me permite ampliar definitivamente que Panamá es y sigue siendo una jurisdicción muy atractiva para la inversión extranjera por muchos factores. En primer lugar, tenemos una economía dolarizada. Esto significa que no hay riesgos de devaluación, no hay una banca central que controle divisas. Y esta economía dolarizada la tenemos desde 1904, desde que nació la República. También tenemos una ubicación geográfica privilegiada que nos convierte en un hub logístico que conecta a Europa, a Asia y al resto de América. Esto genera ventajas competitivas realmente palpables, ¿no? Somos un hub aéreo, somos un hub de conexión de mercaderías por el canal. Tenemos una posición geográfica que nos permite, que nos facilita el transporte de mercancías el trasiego pues, de insumos y artículos en un plazo muy breve, porque nuestra distancia entre ambos mares es de 80 kilómetros. Tenemos, como te mencionaba, una alta conectividad aérea. Eso facilita el movimiento de inversionistas hacia Panamá y al resto de la región. Nosotros tenemos vuelos directos a la mayoría de las ciudades de América y muchos centros en Europa también.
Contamos con un centro bancario y financiero sólido que permite canalizar fondos de todas partes del mundo. Esto hace que el establecimiento de negocios en Panamá pues, sea mucho más eficiente. No tenemos riesgo de desastres naturales. Las áreas adyacentes al canal de Panamá son propicias para el desarrollo logístico, portuario y marítimo. Y tenemos muy buenos profesionales en las áreas en que Panamá tiene ventajas competitivas. Entonces, un abogado internacional encontrará un sistema legal propicio en Panamá para el establecimiento de sedes de empresas multinacionales, muy abierto a la inversión extranjera en casi todos los sectores importantes. Y te agradezco mucho esta oportunidad de que me permitas exponer las ventajas que tiene mi país para atraer la inversión extranjera. Por favor, Ivette, todo lo contrario. Considero que eso es un país con muchas oportunidades, eh, que ha sufrido grandes daños reputacionales, pero creo que es importante tener esta oportunidad para poder aclararlo. No son pocas las empresas que por algo y las personas que por algo deciden instalarse allí, y desde ese punto es absolutamente válido esta oportunidad para generar esos espacios en los que se aclaren temas desde personas locales, ¿no? Que nos puedan trasladar este feedback real y concreto sobre la situación de Panamá. Así que yo no puedo más que agradecerte este espacio, agradecerte muchísimo esta aceptación a la invitación. Desde ya hablar de estos temas es súper importante porque siempre nos acordamos cuando surge el problema, ¿no? Cuando tenemos que resolverlos. Y creo que en materia de gobierno corporativo tenemos muchas herramientas para anticiparnos a estas situaciones y evitar que se generen caos mercantiles, ¿no? Sobre todo de la mano de los conflictos de interés en las juntas directivas, ¿no? Así es, sí, yo creo que un poco los abogados casi que tenemos que ser prácticamente como los médicos, ¿no? Tenemos que instaurar en los clientes una cultura de prevención más que de solución posterior o de litigio y sin duda a veces no es fácil porque como te comentaba, los clientes a veces quieren arrancar rápidamente, están motivados con que encuentran un nicho en particular y quieren tomar esa oportunidad y a veces no se toman el tiempo de planificar adecuadamente y fallan en sentar unas bases sólidas que posteriormente les van a ahorrar mucho tiempo y recursos cuando surge alguna situación, porque como seres humanos eventualmente habrá conflictos. Así que para mí ha sido un placer conversar contigo en esta oportunidad y poder transmitir estas ideas al grupo de Compliance Sin Fronteras, que pues, entiendo que están en la mayoría de los países de Latinoamérica. Así que un saludo caluroso a todos. Muchísimas gracias, Ivette. Un fuerte abrazo también a todo Panamá y desde nuevamente muchísimas gracias por este espacio. Un fuerte abrazo, hasta luego.